Muy bien, chicos, vamos a ir iniciando entonces la clase. En esta reunión lo que vamos a empezar a discutir es justo la siguiente unidad, que es la unidad 2, que es clases. En esta unidad lo que vamos a ver es primero qué es una clase, después vamos a ver qué es un objeto y cómo podemos declarar un objeto. Vamos a poder ver también el tipo de acceso a los miembros de un objeto, también los métodos, el acceso a los métodos de un objeto, y vamos a definir qué son los tipos de acceso público y privado para las clases. Vamos también a ver qué es un constructor y qué es un destructor. Vamos a ver apuntadores, objetos y memoria dinámica. Y vamos a definir qué es el apuntador DIS y cómo lo utilizamos dentro de las clases. Entonces, hasta este momento nosotros hemos estado realizando todas las operaciones como un conjunto de funciones. Entonces, cuando nos dan un problema, lo que nosotros pensamos es cómo puedo resolver ese problema con tareas más simples, más sencillas, que voy a hacer dentro de funciones. Entonces, tomo todo mi problema, lo divido en subproblemas y en cada subproblema escribo una función que resuelve o que puede implementar lo que se solicita en ese punto del programa. Y después mi programa principal hace llamadas a esas funciones y esas mismas funciones pueden llamar a otras funciones para que entonces pueda yo encontrar la solución a todo mi problema. A eso le llamamos entonces programación estructurada, porque básicamente lo que hacemos es dividir nuestro problema en subproblemas, dedicarnos solamente a la solución de ese subproblema. Una vez que ya funciona bien, entonces lo puedo ir utilizando. Y eso nos permite también hacer reutilización de código, porque, por ejemplo, como lo vimos en los arreglos, yo puedo tener una función que lea un arreglo o una función que imprima un arreglo, y ese la puedo ir usando cada vez dentro de mis programas. No tengo que reescribirla. Entonces, eso nos ayuda mucho a avanzar mucho más rápido en la solución de problemas. Bueno, ahora nos vamos a ir alejando de eso, de lo que es la programación estructurada, para irnos hacia la programación orientada a objetos. En la programación orientada a objetos, el modelo, se modelan todos los datos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar la solución, por ejemplo, a encontrar cuál es el máximo desplazamiento que ocurre, por ejemplo, en radar. Yo envío una señal, la recibo, y entonces cuando la recibo hay un cierto retardo, y ese retardo me dice qué tan lejos está un objeto de donde yo emití la señal. Para hacer eso, entonces tengo que, si lo hago a través de programación estructurada, tengo que pensar en pequeños subproblemas y empezar a ir haciendo o construyendo mi solución. Desde la programación orientada a objetos no hacemos eso, sino más bien pensamos, en este caso, qué es una señal, cómo puedo caracterizar una señal, qué operaciones hace esa señal, y entonces en base a eso empiezo a construir mi solución. Entonces vamos a ir pensando más bien en el modelado de los datos para que yo pueda entonces alcanzar una solución. Los lenguajes orientados a objetos son los que actualmente son los que se utilizan en cualquier solución, desde la programación de dispositivos móviles, la programación web, la programación de procesamiento de datos y señales. En todos los casos ya usamos lenguajes orientados a objetos. Por eso es tan importante ir entendiendo cómo planteamos un programa orientado a objetos. Y la base fundamental de los programas, de los lenguajes orientados a objetos, son las clases. Entonces, la clase es una plantilla, plano de lo que mi dato es. Entonces, bajo este nuevo paradigma, todo lo que yo pueda ir planteando como una solución lo voy a describir alrededor de una colección de objetos que tienen algún tipo de interacción entre ellos. Por ejemplo, una señal
y esa señal entonces la puedo modelar a través de vectores y los vectores los puedo utilizar para hacer dentro de lo que es la transformada de Fourier y así puedo ir construyendo todas mis interacciones con todas mis clases y de esa manera vamos a ir empezando a plantear la solución de un problema. Pero entonces vamos a ir al concepto básico, ¿qué es una clase? Y la clase es un tipo de datos. Eso es básicamente lo que es una clase. Una clase, entonces, lo que nos modela es cómo yo puedo definir un tipo de dato específico. Un tipo de dato, por ejemplo, ¿cuál tipo de dato? Por ejemplo, los números enteros, por ejemplo, los números reales, por ejemplo, una señal, por ejemplo, una matriz. Todos esos son clases, son tipos de datos. Cuando yo tengo un tipo de dato, necesito una representación concreta del objeto, ¿sí? Si es una matriz, necesito saber cómo puedo representar esa matriz. Y además de todo, el tipo de datos también tiene un conjunto de operaciones, por ejemplo, los números enteros. Cuando yo declaro un número entero, entonces tengo un conjunto de operaciones que puedo hacer con los números enteros, como es la suma, la resta, la multiplicación, la división, leer un entero, mandar a imprimir un entero, todos esos son conjuntos de operaciones que me permiten manipular ese objeto, que me permiten trabajar con un número entero. Las clases entonces se definen siempre a través de un encabezado y del cuerpo o la implementación de la clase. Entonces, en el encabezado, ¿qué es lo que voy a estar definiendo? Voy a definir las características o atributos de la clase. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es cómo puedo representar concretamente una clase, cómo puedo yo representar a una matriz, cómo puedo yo representar a un polinomio, cómo puedo representar a los números complejos. En todos los casos necesito definir un conjunto de atributos o características de esa clase. Y después también tengo que pensar en qué tipo de operaciones son las que puedo hacer con esos objetos. ¿Qué tipo, por ejemplo, los números enteros ya vimos suma, resto, multiplico, divido. Los números complejos también los puedo sumar, restar, multiplicar, etcétera, etcétera. Entonces tengo que pensar cuáles son las operaciones que puedo hacer con esos objetos. Y eso me va a dar la definición de mi clase. Entonces vamos a ir pensando en esos términos. Primero vamos a pensar qué es lo que defino yo en el encabezado de la clase. En el encabezado de la clase voy a definir el nombre. Por ejemplo, la clase es clase complejos, clase matriz, clase polinomio. En todos los casos le tengo que especificar el nombre del tipo de datos. Una vez que especifico eso dentro de mi encabezado, lo siguiente que tengo que especificar son los atributos de mi clase y las funciones que puedo hacer con esos objetos. Entonces, los atributos son cómo yo describo esa clase y esos van a constituir mis datos que son miembros de la clase. Y no es otra cosa más que una definición de todas las variables que voy a usar para describir ese objeto en particular. Después voy entonces ahora a definir todas las funciones. Las funciones lo que van a hacer es implementar todas las operaciones que voy a hacer con esos objetos. Vamos a ir viendo cómo hacemos eso. Por ejemplo, si yo quiero describir los polinomios, si yo quiero describir los polinomios de grado n, entonces lo que yo necesito especificar es el grado del polinomio. El grado del polinomio me dice, por ejemplo, este en particular, este es un polinomio de grado 2. Si es un polinomio de grado 2, ¿qué lo hace diferente de cualquier otro polinomio de grado 2? ¿Alguna idea? ¿Qué hace dos polinomios de grado 2 diferentes?
Sí, si yo aquí tengo x cuadrada menos 10x más 30 y tengo x cuadrada menos 2 más 1, ¿qué hace esos dos polinomios diferentes? ¿Alguna idea? ¿El número de términos? El número de términos en un polinomio cuadrado o de grado 2 tienen el mismo número de términos, ¿no? Porque tienes x cuadrada menos 10x más 30 y x cuadrada menos 2x más 1. ¿Qué otra cosa hace diferente a esos dos polinomios que son del mismo grado? El grado de los demás términos. El grado, eso ya lo establecimos, el grado sí me hace diferente. Por ejemplo, aquí yo tengo este objeto que es de grado 2 y este objeto que es de grado 30. Entonces, el hecho de que sea de grado 30, entonces hace que tenga potencias diferentes para cada una de las x. Pero ¿qué hace dos polinomios del mismo grado? O sea, los dos son x al cuadrado. Por ejemplo, tengo x al cuadrado menos 2x más. ¿Qué hace ese polinomio diferente del anterior? Que puede tener números reales o imaginarios. Sí, que puede tener números reales imaginarios, pero en particular en estos dos, ¿cómo es que esos dos, tú puedes decir que son dos polinomios diferentes? Por los coeficientes. Por los coeficientes. Exactamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo puedo completamente describir un polinomio a través de dos atributos. Uno es el grado y el otro los coeficientes. Y eso lo tengo que poner en términos de variables. El grado no puede ser un número real, por lo tanto es un número entero. Entonces el número entero ya me dice el grado. Y ese grado me va a decir cuántos coeficientes tengo, porque si es un polinomio de grado 2, entonces sé que tengo la posibilidad de tener hasta 3 coeficientes. Si es de grado 30, entonces tengo la posibilidad de tener hasta 31 coeficientes. Entonces, los coeficientes es una lista de valores. Por ejemplo, en el caso de este primer polinomio, su coeficiente para x cuadrado es 1, para x es menos 10 y para x a la 0 es 30. Y mientras que para este segundo polinomio, su primer coeficiente es 1, el segundo coeficiente es menos 2 y el tercer coeficiente es más 1. Entonces, eso significa que va a ser una lista de números flotantes, porque son en general son números reales, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo este ejemplo donde tengo el 2 como coeficiente, el menos 0.5 y el 30. Entonces, en general son coeficientes reales, por eso los voy a poner como flotantes. Y porque el polinomio puede ser de cualquier grado, entonces lo voy a usar como un apuntador, porque los arreglos están específicos y estáticos a 50 coeficientes, por ejemplo, pero los apuntadores sí pueden crecer a la cantidad de coeficientes que yo necesite. ¿Qué puedo hacer con un polinomio? ¿Qué operaciones puedo hacer? Pues las básicas, ¿no? O sea, suma, resta, división, multiplicación. Así es, puedo sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, puedo hacer la evaluación del polinomio, puedo hacer la derivada del polinomio, puedo hacer la integral del polinomio, puedo encontrar la raíz del polinomio. Todas esas son las operaciones. Entonces, con eso yo ya voy a empezar a definir lo que es mi tipo de dato. Este tipo de dato que yo voy a definir es un polinomio y está caracterizado por estos dos atributos que son el grado del polinomio y la lista de coeficientes del polinomio.
¿Y qué es lo que puedo hacer con él? Entonces, esas van a ser mis funciones. Las funciones son que puedo sumarlo, restarlo, dividirlo, multiplicarlo, puedo evaluarlo en un punto dado, puedo encontrar su derivada, puedo encontrar su integral y puedo encontrar la raíz del. Y con eso, entonces, yo voy a definir ahora mi clase de polinomios. Ahora, por ejemplo, si pensamos en un ejemplo más, los números complejos. ¿Qué me caracteriza? ¿Cuáles son los atributos de los números complejos? Aquí tengo varios ejemplos. Por ejemplo, 2 más 10J, J o 20. En todos los casos, todos esos son números complejos. ¿Qué caracteriza todos los números complejos? Que tienen una magnitud, dirección, por ejemplo. Que tienen la magnitud y fase. Si los pensamos en coordenadas polares, pero generalmente siempre los pensamos como que tienen una parte real y una parte imaginaria. Y esa parte real y esa parte imaginaria pueden ser reales, es decir, pueden ser 0.5 o 3.15. Entonces, mis atributos son solamente esos dos, que tengo dos variables que me van a representar la parte real y la parte imaginaria de mis números complejos. ¿Qué puedo hacer con los números complejos? ¿Qué operaciones puedo hacer con los números complejos, chicos? Igual, ¿no? También suma, resta y multiplicación. Todo eso. Puedo sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, encontrarles su magnitud, encontrar su fase para saber en qué dirección están. Entonces, todo eso es lo que puedo hacer con mis números complejos. Y esto es lo que yo voy a utilizar para definir mi clase. Entonces, tengo dos atributos solamente, que son que todos los números complejos yo los puedo caracterizar porque tengo un número real y una parte real y una parte imaginaria. Y todas las operaciones o funciones que voy a ir definiendo son lo que puedo hacer con los números complejos, que es los puedo sumar, los puedo restar, los puedo multiplicar, los puedo dividir, puedo encontrar su magnitud y puedo encontrar su fase. Entonces, queda claro entonces cómo yo voy a ir definiendo cada una de mis clases. Lo que tengo que buscar es cómo la caracterizo y la voy a caracterizar en base a dos partes muy importantes. Uno es sus atributos o características de la clase, y cómo puedo caracterizar todos los objetos, todos los números complejos tienen siempre esto, su parte real y su parte imaginaria. Y la otra parte que voy a tener que definir para cada uno de estos nuevos tipos de datos que vamos a empezar a definir son qué puedo hacer con ellos, cuáles son las operaciones que yo puedo hacer con ese tipo de datos en particular, y esas van a ser mis funciones. Entonces voy a tener funciones de suma, de resta, de multiplicación, de división, de encontrar la magnitud o la fase de un número complejo. Queda claro siempre es las bases, ¿no? Si sobre estas bases vamos avanzando bien, entonces podemos ir empezando a ver ya cómo hacemos eso ya en términos del lenguaje de programación. Hasta este punto, ¿queda claro cómo caracterizo una clase? Sí, maestra. Entonces, esa es mi clase. Mi clase en general lo que me va a decir es qué atributos y qué operaciones puedo hacer con con todos los objetos de la clase. Pero, ¿qué es exactamente un objeto? Bueno, un objeto es una instancia de la clase. ¿Eso qué significa? Significa que es una variable específica de ese tipo de datos. Por ejemplo, mi clase son los números enteros y esa es una clase. Y esos números enteros, cuando yo los utilizo dentro de un programa y pongo entero A, B, entonces A y B son mis objetos, ¿sí? La clase es
defino, qué atributos hace que ese sea un número entero y qué operaciones hacen que ese sea un número entero. Pero ya que ya tengo esa clase definida, entonces ahora puedo empezar a usar objetos, que no es otra cosa más que una variable de ese tipo de dato. Entonces, un objeto ya es, por ejemplo, en este caso, A y B. O si tengo mi clase de complejos, entonces eso es lo que yo tengo aquí. La clase de complejos ya vimos que se define como que tiene dos atributos, la parte real y la parte imaginaria. Y tengo todas sus operaciones, suma, resta, multiplicación, división, fase y magnitud. Cuando yo defino dos variables de ese tipo, por ejemplo, complex A y B, entonces estas A y esta B ahora son mis objetos. Entonces, en resumen, una clase es la descripción de todas las propiedades comunes de un conjunto de objetos. ¿Sí? Por ejemplo, como ya vimos ahorita, los complejos o los polinomios. La clase simplemente lo que me describe es los atributos y las operaciones que pueden hacerse con ellos. Y es una generalización derivada de un conjunto de datos que tienen propiedades comunes en este conjunto. Y la clase siempre será una parte del programa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero describir a todos los humanos, yo sé que todos los humanos entonces tienen una fecha de nacimiento, tienen un nombre, tienen una característica, un trabajo, por ejemplo, un sueldo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que los hace humanos. Todo lo que yo puedo describir, todos los atributos que puedo describir de los humanos son comunes a todos. Todos tenemos un nombre, por ejemplo. Y un objeto ya es la representación de esas propiedades en una sola instancia. Es un caso particular del conjunto de datos. Ahí ya tengo a una persona que se llama Ana López. Entonces, Ana López, ese ya es el nombre que tiene y hace todas las operaciones que mi clase tiene descrita, pero ya es un objeto en particular, un dato específico. Igual que lo es Luis Gómez, entonces en ese caso Luis Gómez también ya tiene un nombre, una estatura, un peso, ya es una persona, un objeto específico, una representación, una sola instancia. La generalización de todos los humanos y los objetos ya son esas personas en particular de las que estamos hablando. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Quiero que vayan a la parte de Teams, donde de hecho también aparece dentro del chat. La primera tarea se llama clases y es para describir estos objetos. Entonces vamos a ver, quiero que ustedes piensen en cómo yo puedo describir los dados, por ejemplo. ¿Qué atributos tienen los dados? Si yo tengo, por ejemplo, aquí estos 3 dados en particular, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué atributos necesito para describir los dados? Y después quiero que piensen en qué operaciones puedo hacer con esos dados. Y lo mismo quiero que hagan para las cartas. Entonces, las cartas, por ejemplo, entonces, quiero que piensen qué caracteriza una carta y qué operaciones yo puedo hacer con esa carta. Y luego quiero que piensen en una circunferencia y me digan qué caracteriza a esa circunferencia y qué operaciones yo puedo hacer con ella. Está entonces en Teams, lo pueden ver en el chat general o dentro de las tareas. Y nada más son estas 3 clases, la clase de los dados, la clase de las cartas y la clase de las circunferencias o círculos. Entonces, les doy 10 minutos para contestarme, por favor.
Disculpe, maestra, ¿es el que dice clases o encabezado de clases? El que dice clases. Ah, ok, gracias. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Ya terminando? Ya casi. Sí, doctor. Aún voy en la pregunta 3.
Ok, perfecto. Muy bien, vamos a ir entonces retomando. ¿Qué caracteriza cada una de estas clases? Ya pensaron entonces en la clase de los dados. ¿Qué caracteriza a los dados? ¿Cuáles son los atributos de cada uno de estos dados? Tienen cierto número de caras, cada cara tiene un valor. Perfecto. Entonces, tienen un cierto número de puntos. ¿Qué puedo hacer con esos dados? Las operaciones básicas. Puedo sumarlos, restarlos, dividirlos y ¿qué más? Multiplicarlos. Ok. Entonces, el número de puntos lo puedo poner como una variable entera de puntos y esos son todos los datos que necesito. Las operaciones, por ejemplo, puedo iniciarlo, puedo ponerlo que quede en una cara antes de lanzarlo, ¿no? Entonces, inicializar el dado a una cara específica o puedo lanzarlo, que en términos de esto sería entonces dos funciones. Una función que me permite iniciar el dado en una cara dada y una función que me permite lanzarlo, que al final de cuentas es simplemente generar un número aleatorio entre el 1 y el 6, por ejemplo. ¿Qué me caracteriza las cartas? Igual tienen un valor, forman parte de tanto de un grupo grande como un grupo más pequeño de cartas, que si son de trébol o algo parecido.
Perfecto, sí, si tenemos un número y el número que los describe es un número entre el 1 y el 13. El 1 es para el as, el 11 es para el joker, el 12 para la reina y el 13 es para el rey. Y además tiene un palo que me dice si es un corazón, un trébol, un diamante o las picas. Y eso en términos de datos yo los puedo representar como un número entero para el número 1 del 1 al 13 y como una cadena de caracteres para poder describir el palo, corazón, trébol, diamantes o picas. ¿Qué puedo hacer con las cartas? Probabilidades tal vez de que salga un grupo selecto o alguna carta en específico. Sí, cierto, sí puedo sacar toda esa parte de probabilidades, pero en realidad puedo iniciar con las opciones más básicas. Iniciar la carta y puedo mostrar la carta, aunque también puedo ir haciendo que, por ejemplo, salga una carta aleatoria y entonces ahí ya puedo generar un número aleatorio entre el 1 y el 13 y un valor aleatorio entre el 1 y el 4 para darme corazón, trébol, diamantes o picas. Y como bien dice Daniel, podemos también ponerle una operación de cómo calcular cuál sería la probabilidad de que me salga, por ejemplo, la reina de corazones, por ejemplo. Entonces, esas van a ser mis funciones. Aquí además puse las operaciones más simples que se nos puedan ocurrir, que es una para mostrar los datos y otra para inicializar la carta, para decir, esta es mi carta, que es un as de trébol, por ejemplo. El próximo año ya termino mi carrera. Ya me voy a operar la nariz. ¿Qué me caracteriza a los círculos? Voy a vender mi celular. ¿Qué es lo que me caracteriza a los Voy a círculos? vender, no importa. Pues tienen un radio, un diámetro. Perfecto, tienen un diámetro y tienen un centro. Entonces, lo que diferencia, por ejemplo, un círculo de radio 2 de otro círculo de radio 2 es que pueden tener uno estar en el centro 0, 0 y otro estar en el centro 10, 10. Entonces, eso es lo que me caracteriza un círculo. Y eso lo puedo entonces poner en términos de datos o de variables como un radio que es una variable real, por eso es un flotante, porque puedo tener radios enteros como el 2, 3, o puedo tener los números reales 3.25 cosas por el estilo. Y lo mismo para las coordenadas del centro. Pueden ser valores enteras o valores reales, que es 2.8 o cosas por el estilo. Perdón. ¿Qué operaciones puedo hacer con un círculo? Puedes calcular el área, el perímetro. Puedo calcular su área, puedo calcular su perímetro, puedo dibujarlo, puedo inicializarlo, puedo decir, yo lo quiero en la posición 3,5 y el radio que sea de 3.8. Entonces, todo eso son algunas de las operaciones que puedo hacer con el radio y por lo tanto le puedo entonces dar funciones. Una función que me permite iniciar los datos, una función que me permita obtener el área del círculo, una que me permita obtener el perímetro, otra que me permita dibujar el círculo. Entonces, una vez que yo ya entendí y pensé en esas características y esas operaciones, entonces esa es la información que necesitamos para poder ir generando nuestro encabezado de la clase. Pero antes de ver cómo puedo hacer el encabezado de la clase, tengo que definir cuáles son los tipos de acceso que se tienen a estos miembros de la clase. Los miembros, entonces ya vimos que los miembros son datos, que me describen los atributos, y funciones que me implementan las operaciones. Pero estos miembros son internos a la clase. Y entonces, por lo mismo, yo tengo posibilidad de tener diferentes tipos de acceso a esos miembros. Entonces, tengo en general en todos los lenguajes orientados a objetos, tengo tres tipos de acceso.
El público, el privado y el protegido. El público, tal como lo indica, significa que es accesible a todos. Entonces, eso significa que yo puedo acceder a ellos desde fuera de la clase, ¿sí? No tengo que ser un miembro de la clase para poder acceder a ellos, porque es público, ¿no? Es como un estacionamiento público. Cualquiera puede entrar al estacionamiento público. Pero si es privado, entonces solamente los miembros de la organización pueden entrar a ese estacionamiento privado. Entonces, esas son las dos diferencias en accesos. Los públicos son accesibles para todos y los privados solamente son accesibles a los miembros de la clase. Los protegidos los vamos a dejar un poco más adelante para cuando ya empecemos a ver herencia. Por el momento lo podemos pensar como que tiene el mismo tipo de acceso que los privados, es decir, solamente son para los miembros de la clase y como vamos a ver más adelante, y para los hijos de las clases, pero eso lo vamos a ver en herencia. Por el momento nos vamos a centrar solamente en estos dos tipos de acceso, el público y el privado. El público es entonces de acceso a todos, el privado solamente de acceso a los miembros. Por lo general, siempre vamos a considerar que los datos, los atributos, las variables miembro, siempre deben ser privadas. Y las funciones, las operaciones, lo que puedo hacer con esos objetos van a ser siempre públicas. Entonces, con eso ahora ya puedo empezar a definir mi encabezado de la clase. El encabezado de la clase inicia con esta palabra reservada class. Entonces, así ya estoy declarando que lo que viene a continuación es la definición del encabezado de la clase. Este es un nombre que puede ser cualquier nombre. Puedo ponerle dados, cartas, círculo, matriz, complejo, como yo quiera llamar a mi clase. Y entonces empiezan las llaves que abren y cierran para ir definiendo dentro lo que ya estuvimos viendo, los atributos y las operaciones. Los atributos, entonces ya vimos que siempre los vamos a definir como un conjunto de variables. Por ejemplo, en este caso yo tengo un punto que es un punto en el plano cartesiano que tiene coordenada X y coordenada Y. Como lo voy a usar para dibujar, entonces lo voy a poner solamente en coordenadas enteras, porque en una imagen, como vamos a ver más adelante, solamente tenemos píxeles, que es al final de cuentas siempre, ¿sí? Entonces voy a tener mis coordenadas X y Y, que me va a dar mi coordenada en horizontal y en vertical. Por default, si yo no especifico lo contrario, por default siempre todo lo que inicia desde que pongo la llave que abre, todo es de acceso privado. Si yo quiero modificar eso, que ya no sea de acceso privado, entonces tengo que ponerlo explícitamente. Aquí, por ejemplo, como yo declaré estas dos variables aquí, los atributos de la clase, entonces eso significa que esos dos son privados. Si yo no los quisiera privados, entonces tendría que especificar la forma de acceso diferente al privado. Pero en este caso, como sí quiero que sean privados, por eso los dejé así. Y después las operaciones, mis funciones, ahí sí voy a querer que sean públicas, porque quiero que todos sean capaces de utilizar mis operaciones. Entonces voy a poner la palabra public, que es la palabra reservada para especificar que el tipo de acceso es público. 2 puntos para decir que de ahí en adelante todo lo que venga declarado después de esa palabra, entonces es público, es de acceso público, todos lo pueden ocupar. Y en este caso, lo que siempre voy a querer que todos fuera de la clase puedan ser capaces de ocupar son las operaciones. Por lo tanto, ahí voy a empezar a definir mis funciones. Y aquí entonces pongo mis funciones. ¿Qué me regresa? Nada, se llama setPoint y recibe como parámetros 2 parámetros que son 2 números enteros. Punto y coma. Y después, realmente no necesito especificar aquí cómo se llaman las variables enteras, pero lo pueden poner, no hay ningún problema. Void, para decir que addPoint tampoco me regresa nada, la función se llama addPoint, y entonces tengo 2 variables que entran a esta función. Después de eso, mi llave que cierra, y para terminar la declaración del encabezado,
siempre tienen que terminar con punto y coma. Entonces, eso es lo que tiene básicamente el encabezado de mi clase. La palabra reservada class, el nombre que yo le quiera dar a mi clase, que puede ser cualquier cosa. Recuerden que esa sigue las mismas especificaciones que sigue cualquier tipo de variables. No puede iniciar con una letra, puede usar cualquier conjunto perdón, no puede iniciar con un número, tener cualquier conjunto de letras, y el único carácter especial que se puede utilizar es el underscore, que es el guión hacia abajo. Entonces, así, ese es el nombre que yo le doy, que puede ser cualquiera. Después de ahí, no es necesario especificar que es privado, porque por default son privados el acceso, pero entonces lo primero que especifico son los atributos, que son las variables de mi clase, lo que describe a mi clase, y después público para especificar que después de ahí viene todo lo público y ahí vienen todos los métodos. Después voy a definir cada una de mis funciones, y eso ya es lo que se conoce como el cuerpo de la clase. Y en el cuerpo de la clase lo que hago es básicamente definir lo que las funciones son. Por eso insistí tanto en que pusieran primero los encabezados de las funciones, que pusieran solamente el puro prototipo hasta arriba y después hicieran la implementación de la función, para que se fueran acostumbrando a esa forma en la que se van especificando las funciones dentro de las clases. Entonces, después de que ya definí mi clase, entonces ahora sí voy a definir mis funciones y voy a volver a repetir el mismo prototipo de la clase, que es void, setPoint, pero aquí sí ya le voy a definir nombres de las variables enteras que recibe como parámetros. Y además les estoy poniendo algo que no habíamos visto antes, que es esto. Point, 2 puntos, 2 puntos. Los 4 puntos es mi operador de pertenencia. Eso que significa que esta función setPoint pertenece a la clase point. Entonces, si yo no se lo pongo, si yo elimino eso, entonces esa función no pertenece a la clase y entonces me va a marcar un error porque nunca tengo definida esta función. Entonces, siempre es necesario ponerlo, que es point, es de nuevo el nombre que yo le puse a la clase. Si le puse punto, entonces le pongo punto. Si le puse círculo, entonces le pongo círculo. Y los 4 puntos para decir que esta función pertenece a esta clase. Y entonces ahora sí especifico, por ejemplo, en setPoint lo único que voy a hacer es darle un valor a mi coordenada X y a mi coordenada Y. AddPoint, entonces lo que va a hacer es tomar estos valores que vienen como parámetros de entrada y se los va a sumar al X y al Y que ya existen. Si se fijan, yo aquí dentro de la función ya no estoy definiendo estas dos variables, X y Y, porque estas variables están declaradas aquí en el encabezado de la clase y las funciones son parte de la clase, entonces por lo tanto tienen acceso a estas variables que ya están declaradas dentro de la clase. ¿Sí? Entonces, todas las funciones que son parte de la clase ya tienen acceso y saben quién es X y Y porque son variables, digámoslo así, globales para todas las funciones. Yo puedo modificar X y Y en todos los casos para todas las funciones que son miembro de la clase. Como su acceso es privado, nadie de fuera de la clase puede ni acceder ni modificar a X y Y, solamente las funciones que pertenecen a la clase. ¿Queda claro? ¿Tienen dudas o preguntas hasta aquí? Maestra, ¿podría repetir por favor los 2 puntos? Los 4 puntos se refiere a el operador de pertenencia. Esto lo que me está diciendo es que la función addPoint pertenece a la clase punto. Entonces, si por ejemplo fuera el círculo y el círculo tiene su función área, entonces pondría círculo, 4 puntos, área, y entonces los paréntesis que abren y cierran. Entonces, esto lo voy a tener que requerir siempre que vaya yo a definir la función.
para decir que esta función pertenece a la clase. Esto que yo pongo aquí es lo que liga esta declaración con este encabezado, ¿sí? Todo el cuerpo de la clase está ligado al encabezado de la clase a través de esto, que es point, dos puntos. Y en todas las funciones, si aquí tuviera más funciones, en cada una de las funciones lo voy a ir poniendo siempre. No sé si queda un poco más claro. Sí, maestro. Gracias. Maestra, en ¿Alguna el otra chat duda o pregunta? Sí. pregunta Crispín que si al ser pública la podemos usar en otra clase. Al ser pública, ¿la función la pueden usar en otra clase? Sí, por supuesto. ¿Sí? Pública se puede utilizar desde el programa principal, desde otra clase, desde una función, desde cualquier punto de mi programa, ¿sí? Público significa eso. Lo puedo acceder desde cualquier punto del programa. Privado, nadie lo puede acceder más que setPoint y addPoint. Nadie puede cambiar el valor de X y Y más que las funciones que son miembros de la clase, que es setPoint y addPoint solamente, ¿sí? ¿Alguna otra duda o pregunta? Maestra, otra pregunta. Por ejemplo, si lo modificamos, ya sea pública, lo modificamos con un método o un objeto, ¿el valor de X o Y cambia para todos los demás objetos o solamente para ese? No, solamente para ese. ¿Por qué? Porque es igual que, por ejemplo, como les decía en el ejemplo de los humanos, ¿no? Cuando yo describo la clase de humanos le pongo nombre, pero cada vez que yo hago un objeto de la clase humanos, entonces le pongo, por ejemplo, Ana López. Entonces, Ana López es para ese objeto en particular. Y cada vez que describa otro objeto más, entonces genero otra variable y entonces ahora esa variable va a tener nuevamente una variable nombre. Entonces ahora yo puedo cambiar esa variable nombre. Ustedes no lo saben, pero ya han estado usando de las clases entero, flotante, doble. Todas son clases también dentro de C++. Y en todos los casos ustedes ponen float suma, y cuando le asignan un valor, es hasta ese momento que cambian su valor. Pero si ustedes cambiaron el valor de suma, no significa que el valor de número o de promedio también cambió. Solamente están cambiando el de suma. Y es lo mismo con esto. Yo tengo una variable que es point A, y A va a tener su valor de X y su valor de Y. Y yo puedo modificar el valor de X y el valor de Y solamente a través de setPoint. En un momento vemos, Juan Pablo, cómo vamos a hacer el llamado a estas funciones. No, ya no usamos los 4 puntos. Pero entonces, hasta aquí, ¿alguna otra duda sobre cómo estamos entonces declarando el encabezado y después el cuerpo de la clase? Por mi parte no, maestra, gracias. Muy bien, entonces, antes de ir avanzando a cómo vamos a hacer el acceso, quiero que ahora sí entren a esta tarea que decía encabezado de la clase. Y ahora vamos a hacer el encabezado justo de las mismas clases que ustedes ya vieron, que es el que ya estuvieron describiendo, que es el dado, la carta y el círculo. Entonces vamos, nada más, no quiero que me describan toda la clase ni todas las funciones, solamente el encabezado, que les haya quedado claro cómo escribo el encabezado, siempre a través de la palabra reservada class. Después de ahí el nombre, y ese nombre pueden ustedes ponerle lo que ustedes quieran, dado, daditos, lo que ustedes quieran ponerle de nombre. Las llaves que abren y cierran. Si no especifico otra cosa, entonces todo lo que viene después de ahí es privado. Por lo tanto, lo primero que declaro son los atributos, las variables de mi clase. Y después los métodos sí deben ser públicos, por lo tanto pongo public, 2 puntos, y declaro mis funciones. Después de eso, las llaves que abren y cierran y punto y coma. Lo único que quiero que hagan en ese ejercicio es este encabezado, solamente. No quiero que hagan el cuerpo, solamente el encabezado, porque quiero ver que les haya quedado claro
cómo se especifica el encabezado de la clase. Entonces, por favor, si les doy 10 minutos, son las 11, entonces a las 11:10 iniciamos nuevamente. Por favor, tomen el tiempo para hacer sus encabezados. Lo que quiero ver es que les haya quedado claro y si no, para poder volver a reforzar eso. Es muy importante entender bien el encabezado y ya de ahí lo demás viene más fácilmente.
Muy bien, entonces vamos a continuar. Justo entonces viendo cómo podemos terminar de definir estos encabezados de la clase dado. Entonces ya habíamos dicho que sus características son el número de dados y, por ejemplo, ya vimos que podemos tener todas las demás operaciones también, suma, resta, multiplicación y división, pero podemos, por ejemplo, tener dos funciones para poner un encabezado más simple, donde entonces ponemos iniciar una cara en particular y lanzar. Entonces, en ese caso, mi encabezado queda como class dado, por ejemplo, y entonces en forma privada quedan solamente las variables, en este caso los puntos, que son entero puntos, y ese es su único atributo, y en ese caso esa es la única variable y es privada. Public, y entonces en public ponemos las funciones, por ejemplo, void inicializar, void lanzar. Después, sí se ponen los puntos y coma en cada uno de los casos, siempre porque estamos terminando mis declaraciones completas. Y después de eso, mi llave que cierra la declaración de la clase y el punto y coma para decir que ahí está terminando entonces el encabezado de la clase dado. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Muy bien, entonces ahora las cartas. Las cartas, entonces ya dijimos que las podemos caracterizar por sus números y el palo, y entonces podemos tener dos funciones, que es inicializar la carta y mostrarla. Entonces puedo tener entonces class carta y las llaves que abren y cierran, y entonces voy a poner en forma privada las características, en este caso entero, número y char palo de 10. Por ejemplo, en ese caso ya estoy poniendo las dos cosas, que es yo puedo tener el número y el palo. Después de ahí, en forma pública voy a declarar las operaciones, y entonces pongo public, dos puntos, y entonces pongo void iniciar, void mostrar. Después de ahí, la llave que cierra y la coma para indicar que ahí, punto y coma para indicar que ahí terminó la declaración de mi clase. Círculo, entonces el círculo ya vimos que en este caso lo caracterizamos por el centro y su radio, y podemos tener varias operaciones con él, que es inicializar el centro, calcular su área, su perímetro, dibujar. Entonces mi clase quedaría de esa manera. Class círculo, por ejemplo. Recuerden, el nombre es el nombre que ustedes le quieran dar. Entonces, en la clase círculo tengo en forma privada mis variables solamente, y entonces son float, cx y cy, que es la coordenada del centro x y y. Float radio para indicar cuál es el radio del círculo. Y entonces todas las funciones que voy a ir utilizando, que entonces es void iniciar, double area, double perímetro, voy dibujar, de ahí mi llave que cierra y el punto y coma para indicar que ahí termina la declaración de mi encabezado del círculo. ¿Dudas o preguntas que tengan hasta aquí? Yo tengo una pregunta, maestra. Por ejemplo, void iniciar, ¿no tienen que llevar un relleno en el paréntesis? Por ejemplo, ¿cuántos parámetros reciben? Claro, eso ya depende de cómo vamos a definir las operaciones. En este caso, realmente no me interesa mucho todavía las funciones, porque eso es lo que apenas vamos a empezar a ver. Pero lo que me quería que quedara claro es que siempre declaro primero el encabezado con la clase, con el tipo con la palabra reservada class, el nombre que le quiera dar, que siempre todos los atributos deben ser privados y todas las funciones públicas. Ahora ya vamos a empezar a ver ya con más detalles las funciones. Pero sí es necesario pensar, por ejemplo, en el caso del área y el perímetro, para que yo pueda calcular el área de un círculo, solamente necesito el pi y el radio, ¿no?
para calcularlo. Pero el radio ya lo tengo aquí. Entonces no hay ningún parámetro que requiera yo aquí, porque pi es una constante. Entonces esa constante ya la tengo declarada dentro de mi encabezado CMAT y se llama mpi. Entonces solamente uso la constante para pi, que es mpi. Y el otro valor que necesito es el radio, porque es 2pi por radio al cuadrado. Entonces realmente no necesito ningún parámetro de entrada. ¿Por qué? Porque el radio ya lo tengo aquí. Entonces ya voy a utilizar este radio que yo ya tengo aquí. Y lo que sí necesito sacar es un valor doble que representa el área del círculo. Por ejemplo, en iniciar sí voy a necesitar parámetros porque aquí necesito darle un valor a la coordenada X y Y y al radio. Entonces, pero vamos a ir viendo con calma cada una de las funciones. En eso vamos a ir empezando a trabajar. Ahorita lo que yo quería que quedara claro es qué va en el encabezado de la clase, que son las características y sus operaciones. Ahora ya vamos a empezar a ver con más detalle las operaciones y ahí ya empezamos a ver todas las diferentes variedades de funciones que vamos a ir viendo. ¿Sí? No sé si queda un poco más claro, Mario. Sí, maestra, gracias. Muy bien. Entonces, ya vimos entonces en mi encabezado necesito atributos y operaciones. Y necesito definir el tipo de acceso, público o privado. El protegido lo vamos a trabajar hasta que vayamos a la unidad de herencia. Entonces, por el momento todo es o público o privado. Y las variables siempre deben ser privadas y las funciones siempre deben ser públicas. Esa es como nuestra regla siempre. Entonces, ya que tengo eso, ahora necesito o voy a ir introduciendo un concepto más que es el concepto del constructor. El constructor siempre viene declarado dentro de una clase y su función del constructor es inicializar todas las variables de la clase. Esa es la función del constructor. Entonces, por ejemplo, cuando yo declaro un número entero, yo no sé qué valor tiene realmente el número entero porque nada más lo declaro. Si pongo entero suma, no sé qué valor pueda tener suma. Pero en objetos siempre sé qué valor tiene un objeto porque el constructor está ahí para inicializar los valores. El constructor es una función que siempre es miembro de la clase. Ese constructor debe, su función es siempre inicializar todas las variables miembros de la clase. Entonces, dentro de esta función lo que vamos a hacer es simplemente darle un valor a cada una de las variables de mi clase. Siempre tiene el mismo nombre de la clase. Eso entonces dice que si yo tengo la clase dado, entonces tengo que tener una función que se llama dado. Si tengo el class carta, entonces tengo que tener una función que se llama carta. Y así sucesivamente. Y la operación que tiene que hacer es inicializar los valores de mis objetos. El constructor nunca regresa un valor, pero este tipo de función es específica para la programación orientada a objetos. Si ustedes recuerdan, cuando yo declaro una función en C y no le pongo que regresa, por default siempre regresa un número entero. Bueno, este no es el caso para los constructores. Los constructores no se les especifica que regresa porque no regresa ningún valor. Entonces, yo solamente necesito declararlo como dado y sí puedo tener parámetros de entrada, pero de salida nada, no voy a regresar ningún valor. Y la clase puede tener más de un constructor. Entonces, al menos debe tener uno. Todas las clases al menos deben tener un constructor, pero puedo tener 2, 3, 4, 5, todo el número de constructores que yo requiera. Entonces, vamos a ver eso ya, entonces, en un ejemplo ya particular donde ya voy a empezar a ver todos los detalles de la clase.
Y voy a empezar con una clase que se llama tiempo, time. El tiempo lo que me dice es lo que se caracteriza porque sé cuál es la hora, el minuto y el segundo. Esos son mis 3 atributos. Y además, estos atributos tienen valores en particular. Por ejemplo, mi hora no puede estar, pero más bien tiene que estar en el intervalo de 0 a 23. No tengo la hora 55 ni la hora menos 10. Tiene que estar en el intervalo de 0 a 23. Y los minutos y segundos son 2 variables enteras también que están en el intervalo de 0 a 59. Entonces yo voy a declarar esas variables como variables de tipo entero. Entonces es mi tipo entero para horas, minutos y segundos. Y lo que voy a hacer con esta clase es que voy a poder inicializar sus valores. Voy a poderlas mostrar en el formato hora 2 puntos minuto o en el formato hora 2 puntos minuto 2 puntos segundo. Y entonces voy a tener estas funciones para irlos mostrando. La función de inicialización entonces es mi constructor. Entonces ya que yo sé cómo es esto, entonces el encabezado de mi clase siempre empieza con la palabra reservada class. Después de ahí viene el nombre que yo le quiera dar. Yo pude haber dado tiempo, reloj, hora, lo que yo quisiera. Le puse time. La llave que abre y entonces enseguida vienen los atributos que son privados, que en este caso es la hora, el minuto y el segundo. Todos son del tipo entero. Sí pude haber puesto entero, hora, coma, minuto, coma, segundo. Nada más lo puse así para cuestiones de irles mostrando. Pero lo puedo poner también como estamos acostumbrados. Si todos son enteros, entero, hora, coma, min, coma, sec, punto y coma, y entonces ahí ya está la declaración de estas variables, estos atributos. Recuerden que estos atributos funcionan como si fueran variables globales a todas estas funciones, que significa que yo puedo modificarlas en estas funciones sin tener, no tengo que redefinirlas porque ya están definidas aquí en el encabezado. Lo que puedo hacer es modificar sus valores. Y entonces inicio con la palabra public para indicar cuáles son los elementos públicos de mi clase. Y aquí estoy definiendo el constructor. El constructor nunca se le pone ni void, ni entero, ni nada, porque es una función específicamente hecha para hacer la inicialización de las variables. Entonces, y la forma en la que la identifica el compilador es que se llama exactamente igual que como la clase. Si yo puse time con T mayúscula, esa se tiene que llamar time con T mayúscula. Si le pongo time con T minúscula, ya no es el. Tiene que ser exactamente como nombré la clase. Después los paréntesis. En este caso no le voy a poner ninguna variable, porque voy a decir que mi constructor inicialice todo al valor de 0. Pero no es siempre el caso. Puedo tener varios constructores y uno de tantos puede tener la especificación de la hora, minuto y segundo. Después pongo mis funciones setTime, no regresa nada y va a recibir 3 parámetros, que es la hora, minuto y segundo. Print military lo que va a hacer es nada más imprimirme en formato de hora y minuto. Y print me va a definir, me va a imprimir la hora en hora, minuto y segundo. En ninguno de estos casos voy a recibir parámetros. ¿Por qué? Porque la hora y el minuto y el segundo ya están declarados aquí. Entonces no necesito variables que entren. Y tampoco necesito nada que salga. ¿Por qué? Porque nada más voy a imprimirlo en pantalla. setTime, ese sí va a requerir los 3 parámetros porque voy a ser capaz de cambiar la hora. Pero para cambiar la hora simplemente significa que voy a cambiar el valor que tienen estas variables. Y como nada más voy a cambiar ese valor, por eso es que no tengo que devolver nada a la salida. ¿Sí queda claro?
cómo estoy especificando cada una de estas funciones? Sí, maestra, gracias. Muy bien, entonces mi constructor, ¿qué es lo que va a hacer? Solamente va a inicializar las variables y en este caso las voy a inicializar todos a 0. Entonces se llama time, tal cual como se llama mi clase, no recibe parámetros de entrada y entonces recuerden, tengo que especificar time 4 puntos para especificar que esta función pertenece a esta clase. Si no lo hago, entonces esta función no va a estar asociada con mi clase. Entonces, lo único que le hago es darle valores a hora, minuto y segundo. La razón por la que dejamos privados las variables de las clases es porque de esa manera las protegemos. Cuando estábamos haciendo programación estructurada, siempre vamos probando que los datos vayan siendo correctos, ¿no? Le pido, dame cuántos números quieres considerar y entonces leo n y verifico si n es positiva. Ese tipo de verificaciones las tienen que hacer mis funciones miembro. ¿Para qué? Para que entonces no pueda pasar que yo tenga una hora incorrecta. No pueda ocurrir nunca que yo tengo la hora menos 15 con 35 minutos y 65 segundos. ¿Sí? Esa es una hora incorrecta, porque la hora siempre debe estar entre 0 y 23, los minutos y segundos entre 0 y 59. Si yo hago que esas variables sean privadas, entonces lo que estoy haciendo es que nadie las pueda modificar más que mis funciones. Y entonces así voy a forzar que nunca pueda existir un número incorrecto. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son las que van a permitirme modificar el tiempo? Solamente setTime, porque setTime va a tomar la hora, el minuto y el segundo. Y estos parámetros vienen especificados desde el programa principal donde yo voy a hacer la llamada. Entonces, en ese caso, el usuario me puede dar cualquier cosa, la hora 70, el minuto 85 y el segundo 90. Lo que yo tengo que prevenir son los errores. Entonces, voy a asignarle el valor ahora siempre y cuando el h que está entrando como parámetro a la función sea mayor o igual que 0 y menor que 24, para que entonces esté en el intervalo de 0 a 23. Si está en ese intervalo, entonces voy a asignarlo. Pero si me dieron una hora diferente a esa, es decir, por ejemplo, a la hora 70, entonces le voy a asignar el valor de 0. De esa manera, nunca va a poder pasar que mi hora esté fuera del intervalo. Y lo mismo voy a hacer con el minuto y con el segundo. Voy a verificar primero que estén entre 0 y 59. Si está entre 0 y 59, entonces si hago que ese, que es mi parámetro de entrada, entre a segundo. De lo contrario, le pongo el valor de 0. Este es el operador condicional signo de interrogación. ¿Sí lo conocen o hay alguien que no conozca este operador? No, yo no, maestra. ¿Tú no lo conoces? No. Ok. El signo de interrogación es equivalente a... quiso compartir. El signo de interrogación es equivalente a una estructura if-else, pero solamente de asignación. Se le conoce como el operador de asignación condicional. El operador de asignación condicional, entonces, por ejemplo, si yo tengo if A es mayor que 10, entonces a A asígnale B, por ejemplo, y en caso contrario, entonces asígnale
menos A, por ejemplo. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es comprobando si A es mayor que 10, entonces le asigno el valor de B. En caso contrario, le asigno el valor de menos A. Eso es equivalente... Ay. Ok, ya lo borré. Eso yo lo puedo de nuevo volver a hacer, pero con una forma corta, que es simplemente ponerle a A, le voy a dar el valor de si A es mayor que 10. Me están moviendo, chicos. Eso es equivalente a tener A es igual a A mayor que 10. Y entonces pongo el signo de interrogación. Ahí lo que estoy diciendo es, esa es mi condición. Si A es mayor que 10, entonces si eso es verdadero, aquí viene lo que está dentro del if, que es B. Entonces le voy a asignar el B. En caso contrario, entonces le voy a asignar el menos A. Eso es exactamente equivalente a tener if A es mayor que 10, entonces a A le asigno B. Y si en caso contrario le asigno el menos A. ¿Sí? Eso es exactamente lo mismo, pero en este caso lo que yo estoy haciendo es usar el operador condicional. Para este ejemplo en particular, lo que eso significa es, yo tengo ahí yo tengo aquí la operación, digo, la hora es igual a, y entonces tengo mi condición. Si h es mayor o igual que 0, h es menor que 24, entonces le asigno h. De lo contrario, le asigno 0. Eso es exactamente igual a poner if h es mayor o igual a 0 y h es menor que 24. Entonces, a la hora le voy a asignar h. En caso contrario, le voy a asignar 0. ¿Sí? No hay ninguna penalización entre un if o un operador condicional. En los dos casos es exactamente lo mismo. Pero la única ventaja con el operador condicional es que pues el operador condicional es mucho más compacto, ¿no? Sí, tengo una sola línea en lugar de tener las 3 líneas que estoy poniendo aquí. Entonces, esa es mi única ventaja, ¿sí? Y si no están acostumbrados o no les gusta utilizar el operador condicional, lo pueden hacer con if-else sin problema. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta?
Entonces aquí básicamente lo que estoy nada más haciendo es preguntando si esta H que entra está entre 0 y 24, entonces, perdón, entre 0 y 23, entonces sí la asigno ahora. En caso contrario pongo un 0. Si esta M que entra como parámetro está entre 0 y 59, entonces la asigno a minuto, en caso contrario le asigno 0. Y si el segundo está entre 0 y 59, entonces asigno la S, en caso contrario le asigno un 0. Simplemente para que no pueda existir en ningún momento que tenga una hora equivocada. Para imprimir el formato en horas y en minutos, lo único que voy a hacer es hacer mi cout. Aquí, si se fijan, no estoy ingresando ningún parámetro, porque estoy usando la hora y el minuto que existen aquí, que están declarados en el encabezado de mi clase. Esa es los variables que voy a ir utilizando. Y lo que hago es volver a parámetro, mi operador condicional. Nuevamente, si no les parece muy claro cómo utilizarlo, pueden usar el if. If la hora es menor que 10, entonces significa que son los números entre 0 y el 9. Entonces, entre 0 y el 9, si yo lo mando a imprimir, lo que va a pasar es que solamente va a aparecer un solo dígito, que es el 0 o el 9. Entonces, para evitar eso, lo que voy a hacer es, si está entre el 0 y el 9, primero voy a imprimir un 0. Si ya está más arriba del 10, ya son 10, 12, 15 horas, entonces no voy a imprimir nada. Voy a imprimir la cadena vacía. Y después de eso, la hora, después los 2 puntos, y después voy a hacer lo mismo con los minutos. Voy a preguntar if min es menor que 10, entonces cout 0. En caso contrario, no voy a imprimir nada, la cadena vacía. Y en ese caso voy a poner los minutos. Y esto es solamente para que tengan el formato, por ejemplo, 08 para los 8 minutos, las 8 de la mañana, por ejemplo, 2 puntos, y luego los minutos, y si también son menores a 9, entonces voy a imprimir 0, por ejemplo, 5. Sí, eso nada más es para darle formato. Y lo mismo voy a hacer para print estándar, pero en print estándar voy a hacer la diferencia si son la mañana o la tarde. Y lo voy a imprimir solamente en el formato de 0 a 12 del día. Entonces voy a verificar si la hora es 0 o la hora es 12, entonces voy a imprimir el 12. En caso contrario, voy a imprimir la hora módulo 12. Por ejemplo, si la hora fuera 18, 18 módulo 12. ¿Qué me va a imprimir? 6. 6, porque solamente me va a imprimir lo que resta. ¿Sí? El 18 entre 12, el 12 cabe una vez en el 18 y entonces lo que me queda, el resto es un 6. Y eso para que entonces yo pueda hacer la diferencia entre que si son las 6 de la mañana o las 6 de la noche. Y entonces ahí con eso ya imprimí mi hora. Después para los minutos voy a hacer lo mismo que hice aquí, solamente para que aparezca de nuevo en este formato, 2 dígitos en lugar de uno solo, tanto minutos como segundos, y después voy a verificar si la hora es menor que 12, entonces estoy de 0 a 11, entonces voy a poner AM. En caso contrario, si ya estoy por encima del 12, entonces voy a poner PM, para que así pueda hacer la diferencia entre ver las 6 AM o las 6 PM, que es las 6 de la mañana o las 6 de la noche. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, doctora. Ahora, ¿con eso qué significa? Que yo ya tengo mi clase, y mi clase tiene mis horas, minutos y segundos, y además tiene estas 4 funciones. Eso es lo que yo definí en la clase. Y la clase ya está definida aquí
En mi encabezado yo puse mis atributos y puse mis funciones, y en el cuerpo de la clase lo que hice fue definir cada una de estas funciones. Una vez que ya tengo mi clase completa, ahora sí puedo empezarla a usar para usar objetos. Y eso significa que dentro de mi programa voy a declarar objetos variables del tipo time. Entonces pongo time A y B, ambos son dos objetos. El objeto A tiene su propia hora, minuto y segundo, y tiene su propio conjunto de operaciones. Y B es mi segundo objeto, que también tiene sus horas, minutos y segundo, y su conjunto de operaciones. No porque sean exactamente las mismas variables, hora, minuto y segundo, significa que están compartidas entre A y B. No, A tiene su conjunto específico de horas y B tiene su conjunto específico de horas, minutos y segundos. Es como si yo tuviera dos relojes diferentes y los dos relojes van a tener marcada la hora, minuto y segundo para cada uno de ellos. Y no porque sea la misma hora o minuto o segundo, se están compartiendo entre ellos. Entonces, eso es importante irlo entendiendo. Entonces, ya tengo mi clase definida. ¿Cómo la puedo utilizar? Bueno, una vez que yo ya la tengo definida, la puedo utilizar dentro de un programa. Tal y como ustedes declaran una variable de tipo entero, yo también ahora ya tengo la posibilidad de declarar una variable del tipo punto. Pero estas nuevas funciones que yo tengo aquí, para que las pueda ejecutar, tienen que estar asociadas a un objeto de esa clase. No puedo llamar a la función setPoint nada más, sino tengo que llamar a la función setPoint que pertenece al objeto A o que pertenece al objeto B. ¿Sí? Son las funciones de ellos. ¿Por qué? Porque este objeto A tiene su función, cada una de sus funciones, y tiene cada una de sus variables. Igual que este tiene sus funciones y tiene sus variables en todos los casos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar mi clase de puntos, necesito entonces en mi programa principal declarar objetos de la clase punto. Por ejemplo, aquí tengo el punto A y el punto B. Y si voy a hacer llamado a los miembros de la clase, la forma en la que accedo a los miembros de la clase es a través del operador punto. Entonces yo pongo a.setPoint y con eso ya estoy entonces llamando a la función setPoint, pero del objeto A. Y igual aquí tengo a mi función setPoint, pero este es del objeto B. Y entonces así es como hago la diferencia. A setPoint 4, 5 cambiaría los valores X y Y, pero del objeto A. Entonces A, por ejemplo, en A.x, ¿qué valor tendría? ¿Cuál sería el valor de la variable X de A? Si se acuerdan de esta función, la acabamos de ver, setPoint, toma el primer parámetro y se lo asigna a Y, y el segundo parámetro a X, perdón, y el segundo parámetro se lo asigna a Y. Entonces, ¿cuál sería el valor de la variable X que pertenece al objeto A? 4. Muy bien. ¿Y cuál sería el valor de la variable Y que pertenece a B? 5. No, a B. El Menos Y. 1. Menos 1. Perfecto. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, eso es importante irlo entendiendo, ¿sí? Para que yo pueda llamar a mi función, lo tengo que llamar con referencia a el objeto. Entonces, ya no es como en el caso de la programación estructurada, donde yo pongo setPoint y le paso como parámetro a.setPoint hace la llamada a la función setPoint que pertenece al objeto A. Y entonces a quien va a cambiar es a X y Y que pertenecen al objeto A. Igual que B.setPoint va a cambiar a X y Y, pero que pertenecen a B, que son dos conjuntos diferentes de variables, ¿sí? Unas le pertenecen al objeto A
y otras le pertenecen al objeto B. Entonces, por ejemplo, para mi clase que estábamos viendo, que es la clase de time, entonces tengo aquí time T. T es mi objeto. El constructor se está llamando justo en el momento de declaración. ¿Por qué? Porque el constructor es una función particular de la programación orientada a objetos. No necesito hacer una llamada explícita al constructor, no necesito poner t.time, sino simplemente cuando yo declaro mi objeto, en ese momento llamo al constructor. Entonces aquí pongo time t, ahí se está formando mi objeto t y se están inicializando las variables de hora, minuto y segundo. ¿A qué valor se inicializan según lo que ya vimos nosotros en esa clase time? ¿A 0? Perfecto, a 0. Entonces mi tiempo originalmente tiene 0. Y si yo digo, imprimo mi tiempo en el formato de militar inicial es, y pongo t.printMilitary, printMilitary es el que imprime solamente la hora y el minuto. Entonces, ahí, ¿qué formato imprimiría? O, perdón, ¿qué es lo que imprimiría printMilitary? ¿Qué imprimiría printMilitary? T.printMilitary. Pues los 4 ceros, ¿no? Así es. 2 ceros, 2 puntos, 2 ceros, que es la hora y el minuto. Si imprimo en tiempo estándar, entonces, ¿qué imprimiría? Los 6 puntos. Digo los 6 puntos, los 6 ceros. Los 6 ceros, 2 ceros, 2 puntos, 2 ceros, 2 puntos, 2 ceros, que es la hora, minuto y segundo. Si ahora pongo el tiempo t.setTime 20, 30, 15. ¿Son esos valores correctos? La hora sí puede ser 20, el minuto 30 y el segundo 15. Sí. Entonces, ¿qué me imprimiría printMilitary? El 20 y el 30 nada más, ¿no? El 20 y el 30, perfecto. ¿Y qué me imprimiría printStandard? Las... El 20, el 30 y el 15. Es un 6, No. ¿no? Creo que son los 6. Recuerden que en printMilitary estoy imprimiendo en formato de AM/PM. Entonces, ¿las 20 horas son AM o PM? ¿Qué me imprimiría? PM. Me imprimiría 8:30 con 15 PM, ¿sí? Que son las 8 de la noche con 30 minutos y 15 segundos. Si pongo setTime 70, 70, 70, ¿qué valor tendría ahora la hora, minuto y segundo? Ceros. Todos ceros. ¿Por qué? Porque la hora, minuto y segundo no son correctos. No existe la hora 70, ni el minuto 70, ni el segundo 70. Entonces eso, según lo que yo especifiqué en mi función, si no están en el intervalo adecuado, entonces los voy a poner directamente a 0. Y entonces ahí, si vuelvo a imprimir printMilitary y printStandard, otra vez me va a imprimir todo en ceros. Entonces, eso es porque entonces yo desde dentro de mi función, desde dentro de mi clase, estoy previniendo errores para que entonces lo pueda ir utilizando en todos los casos sin ya tener que estar considerando cómo voy a ir haciendo el printMilitary. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Entonces, lo que hemos estado haciendo hasta ahora es que en programación estructurada, por ejemplo, si yo quiero hacer la suma de matrices, pues entonces hago mi for desde igual a 0 hasta i menor que 10.
I más, por ejemplo, si mis matrices son de 10 por 10, y luego for desde j igual a 0 hasta j menor que 10, j más, y por ejemplo, si lo que voy a hacer es la multiplicación de las matrices, entonces voy a inicializar C, que es donde voy a guardar los resultados, a 0, y voy a hacer K desde igual a 0 hasta K menor que 10, K más, y voy a estar haciendo la multiplicación de A de IK por B de KJ, y lo voy a ir acumulando en el valor de C de IJ. Así es como estaría haciendo mis operaciones en programación estructural. A través de lo que vamos a ir haciendo ahora, que son las clases, ya no lo voy a plantear de esa manera. Yo lo voy a plantear en términos de una clase. Por ejemplo, si lo que yo quiero hacer es la multiplicación de matrices, entonces ya no voy a escribir una función que me realiza la multiplicación de matrices obteniendo las matrices por un apuntador, sino voy a definir una clase que se llama matrices, voy a definir qué atributos me definen esa matriz, voy a definir su constructor y todas las funciones, todas las operaciones que me permiten hacer esa manipulación de las matrices, y después lo que voy a hacer en mi programa principal es declarar esas matrices y usar sus funciones para hacer sumas o multiplicaciones de matrices. Y como vamos a ver más adelante, después de eso, vamos a sobrecargar operadores para que en lugar de que yo tenga que tener una llamada a una función como a.suma, voy a usar el operador de suma o el operador de multiplicación para que pueda entonces hacer la multiplicación de matrices. Y así es como se van a ver ahora en mis programas, porque yo voy a definir cómo se usa la suma de matrices, cómo se usa la multiplicación de matrices, y cómo está definida mi clase para que entonces ya pueda utilizarla para todas mis operaciones posteriores. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Sí queda claro entonces cómo los vamos a definir? Siempre vamos a tener dentro de una clase mis atributos y mis operaciones que voy a poner dentro de mi encabezado de la clase. Después voy a definir cada una de mis funciones dentro del cuerpo de la clase. Y en el programa principal lo que voy a hacer es declarar los objetos para entonces operar entre ellos, ¿sí? Así es como vamos a ir trabajando dentro de las clases. Primero vamos a hacer solamente algunos ejercicios para ver cómo hago mis clases desde cero, y ya después vamos a empezar a usarlas ya en programas. Pero lo primero que tiene que quedarnos claro es cómo defino una clase, cómo defino sus operaciones, cómo defino sus atributos, qué significa que el acceso sea público o privado, y por lo tanto, qué es lo que sí puedo hacer y no puedo hacer de acuerdo a esos accesos. Si sí puedo desde todo lo que tiene acceso público lo puedo llamar desde el programa principal, desde otra función, etc. Pero todo lo que es privado yo no puedo poner a.m, porque a.m es privado. Yo, igual que en mi clase de tiempo, no puedo poner t.hora, porque hora es privada. Entonces, hora solamente la puedo acceder a través de las funciones de la clase. Y eso es lo que vamos a ir trabajando de ahora en adelante. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Parece muy bueno. ¿Perdón? Yo dije que no. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, con eso vamos a terminar nuestra clase de hoy. Espero que haya quedado claro estos conceptos básicos de qué es una clase, qué es un objeto, cuáles son los atributos de la clase, qué son las funciones de miembros de la clase, qué es un constructor, cuáles son los accesos públicos y privados, y cómo llamamos a las funciones a través del operador punto. La próxima clase que nos vamos a ver es el jueves, solamente por 1 hora, de 10 a 11, porque vamos a hacer ejercicio. Este ejercicio ustedes lo tienen que subir a la plataforma, pero aquí lo vamos a ir resolviendo juntos para que entonces ustedes puedan ver
cómo lo vamos resolviendo, cómo vamos poniendo, en qué parte se pone cada una de las cosas dentro del programa. Y entonces con eso vamos eso es lo que vamos a ver el próximo jueves, y de ahí el resto de la hora, o sea, además les voy a dar una hora o lo que nos tome resolver este ejercicio, y después de ahí les voy a dejar el tiempo para que ustedes puedan resolver el resto de los ejercicios. Es importante que vayan realizando los ejercicios. Recuerden, ya todos los ejercicios están en plataforma. Ustedes los pueden ver en Didactic. También ya hay un quiz que tienen que resolver. No ahorita, porque todavía nos faltan algunos otros conceptos de ir revisando. Los quizzes a mí me sirven para ir viendo qué tanto están avanzando, y desgraciadamente la mayoría de los que los responden son los que sí van bien, entonces yo creo que todos van bien, pero como solamente han respondido 17 o 18, pues no puedo decir del resto de los chicos cómo van. Es importante que por favor vayan realizando todas las actividades. De otra manera no puedo ir viendo qué tan claro les van quedando los conceptos. Sí es importante este concepto porque sobre ese vamos a basarnos en todo lo demás. Sí, todo lo que vamos a ver a continuación son clases y objetos. Entonces, si les queda bien claro cómo hacer, cómo armar, cómo definir una clase, el resto ya es mucho más fácil. Entonces, si no tienen ninguna otra duda ni pregunta, aquí terminamos la clase. Nos vemos el próximo jueves solamente por una hora o el tiempo que duremos haciendo este ejercicio. Y después de eso ya el resto de los ejercicios ya van por su cuenta. ¿Listo, chicos? ¿Dudas o preguntas antes de que termine la sesión? No, maestra. Todo claro. Perfecto, muy bien. Todavía no tiene revisado los exámenes, ¿verdad? Ay, qué bueno que me recuerdas eso, Angélica. Los exámenes los estoy terminando de revisar y les voy a ir reportando las calificaciones en plataforma. La calificación parcial, como ya les había yo mencionado, va con los ejercicios, los quizzes y este examen. Los porcentajes están, se los di en la primera sesión, pero están en la parte donde dice anuncios generales o trabajo general de la clase. Entonces ahí se encuentran los porcentajes, si es que no los recuerdan o tienen dudas. Pero entonces este viernes yo no voy a revisar todos los ejercicios cómo se tenían que resolver, solamente los que hayan sido más complicados para ustedes según lo que voy revisando. Entonces el viernes ustedes ya tendrían la calificación parcial del primer parcial reportada, que sería no solamente el examen, sino también el correspondiente a los ejercicios y demás. Todos los que no entregaron ejercicios, pues cada ejercicio que no entregaron es una calificación de 0. Eso puede afectar en mucho su promedio del primer parcial, sí. Así que por favor recuerden eso para el siguiente parcial, que es justo a la mitad después de esta unidad. Aquí vamos, en ese segundo parcial viene todo lo de clases, entonces nada más recuerden eso para que no les vuelva a afectar ir entregando los ejercicios. Aún si los entregan retrasados, como yo puse en la plataforma, no les va a prevenir entregarlos, nada más les va a marcar con cuántos días están entregando retrasado. Y eso nada más yo lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Pero es preferible tener un 8, un 7, que un 0. Entonces, por favor, eso sí se los voy a pedir para esta segunda unidad. Traten en todo lo posible de ir entregando. No importa que no lleguen justo a la fecha que está marcada, es mejor entregarlo retrasado que no entregarlo para nada. Entonces, el viernes nada más nos vamos a unir para ver 2 ejercicios que vamos a resolver, que son los que les costó más trabajo resolver según yo vea en el examen. Y su calificación parcial ya estaría reportada para el viernes, para que entonces ustedes ya sepan cuál es su primer parcial. Y las calificaciones parciales se las voy a ir reportando en el sitio de calificaciones parciales de la facultad. Entonces, por favor, una vez que se publiquen esas calificaciones, revísenlas. Después de eso ya no se aceptan ningún tipo de modificaciones y esas ya están reportadas en plataforma de la Secretaría Escolar y no hay cambios, ¿ok? Entonces, el viernes
revisan su calificación y yo los espero hasta el siguiente martes para cualquier reclamación. Si ya no hay ninguna reclamación, la calificación se da por sentada y el martes por la tarde yo subo esas calificaciones a plataforma de Secretaría Escolar, no de didáctica. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿Sí queda claro entonces? Jueves nos vemos nada más para resolver un ejercicio de clases. Viernes nos vemos nada más para que yo les muestre cómo se resuelven un par de los ejercicios del examen y puedan todos ir verificando sus calificaciones parciales. Y si hay alguna duda o pregunta, hasta el martes como máximo los espero para recibir cualquier tipo de reclamación, ¿sí? Me lo pueden hacer por correo, por el chat de Teams, hasta antes del martes. Después del martes, yo ya asiento esas calificaciones en Secretaría Escolar, ¿ok? Muy bien, chicos. Pues entonces, si no tienen ninguna otra duda o pregunta, entonces nos vemos ya hasta el próximo, hasta el jueves. Muy bien, doctor. Nos vemos. Gracias, maestro. Gracias. Nos vemos.